Decíamos, el presidente de la Asamblea Nacional ha cerrado ya el debate una vez que se han agotado todas las solicitudes de intervención en este punto. Se ha dado lectura a la moción presentada por el asambleísta Fernando Cedeño. A esto también se agregó la parte correspondiente al proyecto de resolución aparejada a esta moción y también se ha certificado la recepción de varios documentos. De esta manera, apegado a lo que determina el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se establece el procedimiento de destitución de la presidenta o presidente de la República, en este momento se procederá a la votación de la moción que pone a consideración del Pleno el asambleísta Fernando Cedeño. Recordemos que en lo correspondiente a la parte resolutiva son 5 los artículos. El artículo 1, destituir al señor presidente Guillermo Lasso Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, por la causal contemplada en el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, al haberse comprobado una grave crisis política y conmoción interna. Artículo 2. Notificar con el contenido de la presente resolución al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, al presidente de la Función de Transparencia y Control Social, a la Corte Nacional de Justicia, al Consejo de la Judicatura, a la Defensoría Pública, a la Procuraduría General del Estado, a la Corte Constitucional y a las misiones diplomáticas debidamente acreditadas en el Ecuador. Artículo 3. Notificar al expresidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, con el contenido de la presente resolución. Artículo 4. Convocar de inmediato al señor Alfredo Borrero Vega para que tome posesión y juramento del cargo de presidente constitucional de la República. Artículo 5. Disponer a Secretaría General de la Asamblea Nacional la remisión de esta resolución al registro oficial para su publicación. Inicia de esta manera el proceso de votación con la constatación de los asambleístas que participarán en la misma. Son 134 asambleístas de 137 quienes se registran para participar en la votación. Cuando concluya esta etapa de registro se activarán todas las opciones de voto que tienen los y las asambleístas. Javier. Así es, Diana, hasta el momento 135 asambleístas ya se han registrado para participar de esta votación. Podemos adelantar además que un asambleísta ha solicitado la revisión de su curul por algunos problemas en la plataforma electrónica. Tú dabas lectura a la resolución de este proyecto de resolución presentado por el asambleísta Fernando Cedeño, que además tiene 4 conclusiones. Vamos a leerlas. La 1. Aplicar el artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador es un mecanismo de control político, una salida constitucional, legal y legítimamente válida frente a la grave crisis política y conmoción interna que vive el país, siendo este procedimiento una expresión pura del Estado constitucional y democrático que retoma el ejercicio del poder al soberano, el pueblo del Ecuador. 2. El señor Guillermo Lasso Mendoza, presidente de la República, no ha podido probar la inexistencia de la grave crisis política y conmoción interna que vive el país, evidenciada por la real ocurrencia de los acontecimientos que atentan gravemente en contra de la seguridad, la institucionalidad, el ejercicio de una convivencia normal de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos constitucionales, que se suma y provoca una profunda alarma social, como se sustenta en la presente resolución. También vamos a dar lectura a la tercera conclusión, la derogatoria del estado de excepción a través del decreto ejecutivo número 461 como acto propio resulta insuficiente para superar la causal determinada para la aplicación del numeral 2 del artículo 130 de la Constitución de la República del Ecuador, toda vez que tanto los hechos materiales constitutivos como sus efectos se mantienen vigentes y configuran en sus diferentes niveles de valoración vulneraciones a derechos contemplados en la Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales de derechos humanos y afectan la adecuada y pacífica convivencia democrática. Y el número 4 es la configuración de la grave conmoción interna, que no se limita únicamente a la expedición de decretos de estado de excepción, sino también a la existencia de presupuestos fácticos reales y verificables, conforme lo establece la Corte Constitucional. En este sentido, es preciso mencionar que la valoración realizada se sustenta en informes de organismos de derechos humanos, en los pronunciamientos de instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo. Me permite informar, señor presidente, que contamos con los 137 asambleístas registrados en la presente sesión virtual. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional
la moción presentada por el asambleísta Fernando Enrique Cedeño Rivadeneira mediante memorando número ANCRFE 2022-061M, cuya finalidad es aprobar la resolución para la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. 137 asambleístas, el total de legisladores que son parte del Parlamento ecuatoriano, se han registrado para participar en este proceso de votación. De acuerdo al artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la parte pertinente, para proceder a la destitución se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada de los integrantes de la Asamblea Nacional. De prosperar la destitución, la vicepresidenta o el vicepresidente asumirá la presidencia de la República. Esto es uno de los incisos del artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, se preguntan también a qué se refiere esto de la mayoría calificada. La mayoría calificada significa las 2/3 partes del Pleno de la Asamblea Nacional, que en números se traduce al voto favorable de 92 asambleístas. Es decir, se requiere que 92 asambleístas estén a favor de la destitución para que la misma sea efectiva. Vamos a revisar cómo avanza este proceso de votación. Decíamos, 137 asambleístas se registraron, son 4 las opciones de voto: el voto afirmativo, el voto negativo, el voto en blanco y la abstención. Quienes siguen esta transmisión por la señal de TVL y por las redes sociales pueden identificar cómo se lleva adelante cada uno de estos votos, cómo se registran. Para quienes siguen por la señal de la radio, informarles que hasta el momento son 70 los votos afirmativos, 38 los votos en contra, no se registran votos en blanco y hasta el momento son 3 las abstenciones. Javier. Así es, Diana, ya dabas cuenta tú, 70 votos afirmativos, 38 votos negativos, 3 abstenciones. No se ha hecho uso de la opción de la votación en blanco. Vamos a dar lectura también a lo que nos dice el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre la destitución de la presidenta o presidente de la República. La Asamblea Nacional podrá destituir a la presidenta o el presidente de la República en los siguientes casos. 1. Por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, en cuyo caso se observará el procedimiento previsto en los artículos de 89 a 95 de esta ley. Y 2. Por grave crisis política y conmoción interna. Para proceder a la destitución del presidente o de la presidenta de la República por grave crisis política y conmoción interna, la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional convocará, por sí o a petición de al menos la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, en la forma menos prevista en la ley, la sesión ordinaria o extraordinaria del Pleno de la Asamblea Nacional, con al menos 24 horas de anticipación para conocer en un solo debate y de manera exclusiva la destitución de la presidenta o del presidente de la República, proceso que se está dando desde el día sábado, domingo y ha continuado esta sesión número 782 en esta jornada del día martes. 72 votos afirmativos, 39 votos negativos y 4 abstenciones hasta el momento, Diana. Esta sesión, como bien indicaba, se inició el día sábado, fue convocada para las 18 horas. En primer lugar, intervino el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien dio cuenta sobre este acercamiento que consiguió establecerse entre la dirigencia indígena y representantes del gobierno nacional, con una primera reunión que hubo este día en la Basílica del Voto Nacional. Luego se cumplió ya con el desarrollo en apego a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se solicitó confirmar la notificación que fue enviada al presidente de la República. La misma, de acuerdo a la información brindada por el secretario general de la Asamblea, se realizó el día 24 de junio a las 17:38. Hubo una respuesta del primer mandatario en la cual delegaba la participación ante el Pleno al secretario jurídico de la Presidencia, quien expuso o quien representó al presidente en el espacio de defensa, de acuerdo a lo que determina la ley. Después hubo una comisión general en la cual se recibieron a representantes
representantes de diversas organizaciones no gubernamentales, quienes expusieron además datos y también se refirieron a los hechos ocurridos en los últimos días en el marco de las protestas nacionales. Luego se indicó nuevamente el marco legal para la sesión, que está determinado por el artículo 51, ya decíamos, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y también por el artículo 130 de la Constitución. Inició el debate con la participación de la asambleísta Patricia Núñez. Esta sesión continuó el día domingo y se ha desarrollado en esta jornada, en la cual en total se registró la participación en el debate de 109 asambleístas. Agotado el debate, es que se ha dado lectura a la moción y en este momento nos encontramos en la etapa de votación. Restan muy pocos votos por consignarse y hasta el momento los resultados son los siguientes: 79 los votos afirmativos, 42 los votos negativos, 0 blancos y 7 abstenciones, cuando son ya las 21 horas con 29 minutos, una hora menos en la región insular. 9 votos por consignar en este momento, ya tenemos 8 votos nada más, 79 votos afirmativos, 42 votos negativos, 0 votos en blanco y 8 abstenciones se registran en esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Que ya hacías tú una recapitulación, Diana, de cómo se lo ha llevado a cabo. Primero tuvimos la intervención de lo que ha sido el delegado justamente del presidente de la República del Ecuador, Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia. Luego también escuchamos en comisión general actores de la sociedad civil y representantes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, quienes hacían un recuento de lo sucedido justamente durante los días del paro nacional. Luego comenzaron las intervenciones de los asambleístas. En total, durante estas 3 jornadas, tanto el día sábado como el domingo, como este día martes, se han registrado 109 intervenciones de asambleístas y comenzaron con la intervención del asambleísta ponente Patricia Núñez, representante de la provincia de Chimborazo. Hasta el momento, 80 votos afirmativos, 42 votos negativos, 0 votos en blanco y 12 abstenciones ya se contabilizan. Nada más, faltan 3 curules por consignar su voto, Diana. Así es, estas curules son de los asambleístas que ocupan la número 86, 124 y 118. La votación se ha dado o responde también a lo manifestado por asambleístas en sus intervenciones. Habíamos escuchado a los asambleístas del movimiento oficialista, creo que por supuesto no iban a apoyar este proceso de destitución. Asimismo, también algunos asambleístas del Partido Social Cristiano que intervinieron en el debate habían adelantado ya su posición frente a este proceso. De la misma manera, asambleístas que integran la izquierda democrática. Señalamos porque aquí es donde se registran la mayoría de votos en contra y también las abstenciones. Los independientes que intervinieron fueron distintas sus posiciones, unos asambleístas a favor de este proceso de destitución, otros anunciaron ya que no iban a apoyar el mismo por las razones que fueron expuestas en el respectivo debate que ha tomado, como ya hemos señalado, 3 jornadas de trabajo del Pleno de la Asamblea Nacional. Son 2 los votos que aún no se consignan, corresponden a las curules 118 y 86, sin embargo podemos ver en la plataforma de Zoom, ya que esta sesión se realiza de manera virtual, que existiría ya un pedido de rectificación, lo está solicitando la asambleísta nacional Vilma Andrade. 81 son los votos afirmativos, 42 los votos en contra, 0 blancos y 14 abstenciones. Podemos observar que se ha completado ya este proceso de votación. Los resultados los oficializará el secretario general de la Asamblea Nacional y debemos conocer también si se atiende este pedido que por interno lo realiza la asambleísta Vilma Andrade. Señor secretario. Se solicita desde la presidencia de la Asamblea Nacional presentar ya los resultados. Vamos a escuchar en unos segundos más al secretario general de la Asamblea Nacional, doctor Álvaro Salazar. Señor presidente, me permite informar que contamos con la siguiente votación. Tenemos 81 votos afirmativos, 42 votos negativos, 0 votos en blanco y 14 abstenciones. Por tanto,
No ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Fernando Cedeño Rivadeneira.